3 semanas después de que mi hija me gritara por teléfono que yo le había arruinado la vida, un desconocido estaba parado en mi vieja cocina de la colonia Polanco, midiendo la pared que alguna vez dijo que había que tirar. Trabajaba para alguien a quien Hortensia nunca imaginó que llegaría primero. El momento que llevó a esa escena empezó antes, en una habitación de hospital en el Centro Médico ABC. Me llamo Hortensia Ramírez. Hasta hace poco vivía en una casa estrecha de ladrillo en la colonia Polanco de la Ciudad de México, un lugar que había sido mío por casi 20 años. La noche en que empezó esta historia, yo estaba acostada en una sala de recuperación después de una operación de vesícula. Todavía atontada y tratando de entender lo que el doctor me había dicho sobre las próximas semanas, la habitación estaba tranquila, salvo por el pitido suave del monitor junto a mi cama. Una enfermera acababa de salir, y por un momento el pasillo de afuera se sentía extrañamente lejano. Recuerdo que pensé que debía llamar a Hortensia. Ella solía contestar rápido, incluso cuando andaba ocupada. Cuando contestó, escuché música y varias voces hablando al mismo tiempo. Mamá dijo, un poco agitada, «No puedo quedarme mucho. Hoy es el cumpleaños de Diana. ¿Te acuerdas? La mamá de Marco. Soy la nuera mayor y ya todos están aquí. Diana era su suegra. Luego paso a verte», agregó Hortensia. «¿Estás bien? ¿Verdad?» Miré el techo blanco sobre la cama e intenté ubicar dónde estaba parada en ese momento. Me dije que era solo una fiesta, solo un problema de agenda. Aún así, noté que no preguntó qué había dicho el doctor, ni si la operación había sido difícil. «Está bien», le dije. Sonó aliviada. La llamada terminó unos segundos después, como 10 minutos más tarde. Abrí el teléfono otra vez y vi la foto que había subido. Hortensia estaba al lado de Diana, las dos sonriendo de oreja a oreja en una sala llena de gente. El pie de foto decía, «Celebrando en familia esta noche». Guardé la foto sin pensarlo mucho. En ese entonces se sintió como una pequeña decepción, de esas que se pasan en un día o dos. No me di cuenta de que sería el punto de partida silencioso de una decisión, que al final me llevaría a vender la casa de $5 millones que mi hija creía que ya formaba parte de su futuro. Esa comprensión no llegó de golpe. Llegó poco a poco, en los días siguientes, empezando por algo que noté cuando por fin regresé a casa del hospital. Compré la casa en Polanco hace 20 años. En ese entonces me dije que estaba haciendo lo que cualquier madre precavida haría: construir algo sólido para que Hortensia nunca tuviera que temer la inestabilidad como yo una vez la temí. Para cuando se casó con Marco, la propiedad ya valía casi $5 millones. Siempre le había dicho, algún día esto será tuyo. Para mí era una promesa lejana. Para ella, al parecer, se había convertido en algo esperado. Solo faltaba que el momento llegara a su favor, unas semanas antes de mi operación. Mi sobrina Raquel me soltó un dato que traté de quitarme de encima con demasiada fuerza. Mientras tomábamos café, dudó antes de decirme que había oído a Hortensia bromear con amigas que la casa de todos modos algún día sería suya. En ese momento quise creer que era solo una broma torpe. No fue hasta que regresé del hospital 3 días después de la cirugía que entendí que la broma ya se había endurecido en algo mucho más calculado. Cuando abrí la puerta de mi casa, al salir del hospital, al principio nada parecía muy diferente. Los muebles estaban donde los había dejado. La mesa de la cocina seguía llena de correspondencia que no había abierto antes de la operación. Pero unos detalles pequeños me llamaron la atención. Había marcas de lápiz en la pared de la sala, de esas que usan los albañiles para medir. Un catálogo grueso de una mueblería de lujo estaba sobre la mesa de centro. En la mesa del comedor había una cinta métrica metálica que no era mía. Esa misma tarde mi vecina, la señora Álvarez, tocó suavemente a mi puerta. Vive al lado y nota cosas que la mayoría pasa por alto. «Hortensia, quería comentarte», empezó con cuidado. «Tu hija pasó hace un par de días». Me recargué en el marco de la puerta. Mientras yo estaba en el hospital, asintió. «Venía con un señor, un contratista». No respondió después de un momento.
Parecía más bien un arquitecto. Traía planos. Después de que se fue, abrí la aplicación de la cámara de seguridad del timbre. Casi nunca la reviso. Pero esa noche sentí la necesidad tranquila de confirmar lo que había visto. La grabación mostraba a Hortensia parada en la entrada, con un hombre alto que llevaba un rollo de planos. Metió la mano en su bolso y usó la llave de repuesto que le había dado años atrás para emergencias. Adentro, caminó despacio por la sala. «Esta pared hay que quitarla», le dijo señalando el centro del cuarto. Cuando nos mudemos, el hombre asintió y empezó a anotar. Cuando terminó el video, me quedé sentada en la mesa de la cocina un buen rato. No llamé a Hortensia. Confrontarla de inmediato no me parecía útil. A la mañana siguiente cambié las cerraduras. Puse 2 cámaras más y dejé de fingir que los planes de Hortensia eran inofensivos. Raquel llamó el fin de semana siguiente. Su voz sonaba cuidadosa, como cuando la gente habla sin saber cómo va a caer lo que dice. Fui a la cena de cumpleaños de Diana, me contó. Me recargué en la silla de la cocina. ¿Cómo estuvo lleno? Ruidoso. Tu hija tuvo mucho que decir. Eso me puso atenta. ¿Sobre qué? Raquel hizo una pausa antes de seguir. Sobre tu casa, mi casa. Le dijo a la familia de Marco que ustedes 2 estaban planeando cambiar de casas pronto. Me quedé callada. Raquel siguió, más despacio esta vez. Hizo que sonara como que tú te mudarías a un lugar más chico y que ella y Marco eventualmente tomarían la casa. Lo dijo directamente, sí, con mucha seguridad. Me froté la frente sin darme cuenta. Raquel agregó un detalle más. Diana parecía contenta. Le dijo a varias personas que su hijo por fin tendría una dirección decente en la Ciudad de México. Esa frase se me quedó dando vueltas mucho después de que colgamos. Una dirección decente en la Ciudad de México. Para Hortensia y Marco, la casa ya no era solo un lugar para vivir. Se había convertido en una especie de solución. Algo que estabilizaría sus finanzas, mejoraría su posición con la familia de Marco. Tal vez hasta cambiaría cómo veían su futuro. Lo raro era los seguros que sonaban todos. Como si la decisión ya estuviera tomada. Como si la casa hubiera cambiado de dueño en silencio en algún momento y a nadie se le ocurrió mencionárselo a la persona que en realidad tenía la escritura. Me quedé ahí un rato después de que Raquel colgó, dándome cuenta de que un plan había crecido a mi alrededor sin que yo participara, y que mi silencio hasta ese momento probablemente lo habían tomado por acuerdo. Le pedí a Hortensia que pasara el siguiente martes por la tarde. Llegó casi 40 minutos tarde, todavía terminando una llamada mientras entraba a la sala. «Perdón», murmuró al cortar. «Esta semana está pesada». Asentí y le señalé el sofá. «Quería preguntarte algo. ¿Sobre qué el arquitecto que vino aquí mientras yo estaba en el hospital?» Hortensia me miró de reojo y se encogió de hombros. «Ah, eso, lo trajiste a la casa». «Pues, mamá, necesitábamos las medidas». «¿Necesitábamos Marco y yo?» Se sentó y abrió su tableta. Apareció un plano digital. Líneas y flechas marcaban la sala y la cocina. «Estamos pensando en abrir esta pared», explicó mientras acercaba la imagen. «Así el espacio se siente más grande». Miré el dibujo. Miré más de cerca el plano. «¿Y dónde me ves exactamente a mí en este arreglo?», pregunté. Hortensia apenas levantó la vista. «Pensamos que Diana podría usar el cuarto principal cuando venga de visita. Y tú estarías más cómoda en uno de los cuartitos de abajo». Me recargué y la miré un momento. Había pasado de suposición a asignación sin preguntarme ni una vez si yo pensaba ceder algo. Me quedé callada un rato. Se sentía extraño oír mi casa discutida como si ya fuera un proyecto de remodelación en marcha. «¿Ya decidiste dónde va a dormir tu suegra en mi casa?» Hortensia se recargó, claramente molesta. «Mamá, no hagas drama. Te estoy haciendo una pregunta sencilla. De todos modos, algún día va a ser nuestra», respondió. «¿Por qué no planear con tiempo?» La palabra «algún día» se quedó flotando entre nosotras de una forma que ella no pareció notar. «Marco ya habló con nuestro contador», siguió. «Si nos mudamos aquí antes del próximo ciclo escolar y dejamos de pagar la renta actual al mismo tiempo,
resolvemos más de un problema. Asentí despacio. Puede ser, dije con calma. Hortensia se relajó de todos modos, leyendo acuerdo en mi silencio más rápido de lo que yo quería. ¿Ves?, dijo, con una sonrisita, sabía que ibas a entender. Se quedó unos minutos más antes de irse. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio otra vez, me senté en la mesa de la cocina y llamé a un corredor inmobiliario de lujo que se especializa en propiedades fuera de mercado en la Ciudad de México. Cuando me preguntó por qué quería vender rápido, contesté con honestidad. Le dije que quería moverme pronto. Para entonces el problema ya no era teórico. Hortensia ya no hablaba de la casa como una posibilidad futura. Había empezado a organizar su vida alrededor de ella, como si mi presencia fuera solo un tema de tiempo. El corredor me devolvió la llamada a la mañana siguiente. Revisé nuestros registros, explicó después de un saludo breve. Hay un desarrollador que ha preguntado por tu casa varias veces en los últimos 3 años. ¿Qué tipo de desarrollador?, pregunté. Ha estado comprando propiedades en tu cuadra en silencio, respondió el corredor. Su plan es juntar varias casas en una residencia más grande. Lo pensé un momento. ¿Y si quisiera vender? Si estás de acuerdo con una transacción fuera de mercado, probablemente pagaría en efectivo. Eso significa sin anuncio público y un cierre más rápido. La velocidad me importaba más que sacarle hasta el último peso a la propiedad. Quiero seguir adelante, le dije. Esa tarde me reuní con mi abogado, Daniel Price, en su oficina en Polanco. Daniel ha manejado casi todos mis papeles legales por años, así que ya conocía bien la propiedad. Sacó la escritura de una carpeta y la deslizó sobre el escritorio. La propiedad está clara, explicó. La casa está completamente a tu nombre. Mi hija no tiene ningún derecho. Ninguno, confirmó Daniel. Legalmente esta es tu decisión sola. Revisamos los pasos para completar la transacción. Inspección, redacción de contrato, revisión de abogados y cierre. Si todos cooperaban, todo podía terminarse en menos de un mes. El comprador ya había estado siguiendo las propiedades de la cuadra, lo que hacía el proceso más rápido de lo normal. Le dije a Daniel que quería que la venta se manejara en silencio y sin demoras. Mientras Hortensia todavía hablaba de paredes y distribuciones, el proceso de venta ya avanzaba sin que ella lo supiera. Mientras hacía planes para la casa, los papeles para sacarla de mi nombre ya estaban muy avanzados. Y Hortensia todavía creía que sus planes para esa casa seguían adelante exactamente como los había imaginado. Menos de un mes después, cuando se cerró la venta, dejé la Ciudad de México. El equipo del desarrollador planeaba empezar las remodelaciones en unas semanas, así que quedarme más tiempo no tenía sentido. Empaqué lo que necesitaba. Arreglé bodega para unas cosas que no estaba lista para soltar y me mudé a Mérida, Yucatán. El cambio fue más tranquilo de lo que esperaba. Mi nuevo lugar era un condominio modesto cerca del agua. Tenía espacio suficiente para mi rutina diaria y muy poco que mantener. Después de años cargando con la responsabilidad de esa casa, la sencillez se sentía casi desconocida. Daniel, mi abogado, me ayudó a actualizar mi testamento unos días después de la mudanza. ¿Querrás esto actualizado ahora que la propiedad ya no está?, explicó mientras revisaba los documentos. Arreglamos que una parte del dinero creara un fondo educativo con el nombre de mi difunto esposo. El resto apoyaría mi retiro de una forma que nunca había planeado realmente antes. Por primera vez en décadas, mis decisiones no giraban alrededor de lo que Hortensia podría necesitar después. La vida se desaceleró de una manera que no había experimentado en años. Pero los planes de Hortensia seguían avanzando. Unos días después, me llamó con la misma energía confiada que había mostrado la última vez que hablamos. Mamá, las cosas se están armando perfectas, me dijo. Escuché en silencio, reconociendo lo segura que sonaba sobre un futuro que ya no existía. La casa alrededor de la cual organizaba su vida ya había cambiado de manos. Y el momento en que descubriría eso se acercaba cada día más. Hortensia llamó como 2 semanas después de que me mudé a Mérida. Su voz sonaba inusualmente alegre.
como cuando cree que algo importante por fin ha encajado. Mamá, tengo una gran noticia, empezó. Puse el teléfono en la mesa y escuché. Marco y yo nos estamos mudando oficialmente a la casa, siguió. Todo se está alineando perfecto. No la interrumpí, siguió hablando. Claramente emocionada. Marco ya reservó la empresa de mudanzas para el próximo fin de semana. Empezamos los trámites para cambiar a Ethan a una escuela más cerca de la casa. Va a facilitar mucho las cosas. Me recargué en la silla y la dejé terminar. Y Diana está felicísima, agregó Hortensia. Ya anda diciendo que vamos a pasar la Navidad ahí este año. Hubo una pausa, como si esperara alguna reacción mía. Hablé con calma. Está bien. El alivio se notó de inmediato en su voz. «Ves, sabía que ibas a entender», respondió. «Es el paso lógico para todos». Me imaginé la sala que me había mostrado en su tableta semanas antes, la que planeaba abrir quitando una pared. «Me da gusto que te sientas tan segura», le dije. «De verdad lo estamos», contestó. «Por fin todo está saliendo bien». La conversación terminó unos minutos después. Hortensia sonaba feliz cuando colgó, ya describiendo dónde iría cierto mueble y cómo Diana planeaba visitar más seguido. No tenía idea de que la casa alrededor de la cual organizaba su vida ya se había vendido 3 semanas antes, y que el momento en que lo descubriría se acercaba más rápido de lo que esperaba. Me enteré de lo que pasó ese sábado por Hortensia y Marco por separado. Sus versiones variaban en el tono, pero la secuencia fue la misma. El camión de mudanzas llegó temprano en la mañana. Hortensia lo había arreglado todo una semana antes. Marco iba en el asiento delantero con el chofer y ayudaba a guiar el camión por las calles estrechas de Polanco. Estacionarse tomó más tiempo del esperado. Al final el camión paró cerca de la casa y el equipo empezó a bajar las primeras cajas. Marco llevó una hacia la puerta principal. Hortensia lo siguió y metió la mano en su bolso para sacar la llave. Hortensia sacó la llave del bolso e intentó abrir la cerradura. No giró. Lo intentó otra vez, más fuerte. Pero la cerradura ya había sido cambiada. Marco dejó la caja en el suelo y la miró. ¿No revisaste esto ayer?, preguntó. En ese momento un hombre salió del porche vecino, con un portapapeles en la mano, como si hubiera estado esperando al equipo de construcción. Soy el administrador de la propiedad que maneja esto ahora, explicó con calma. Esta casa pertenece a un nuevo dueño. Hortensia frunció el ceño. Eso es imposible. Me temo que no, respondió el hombre. La propiedad se transfirió hace poco. Marco bajó la caja despacio en la banqueta. ¿Qué quiere decir con que se transfirió?, preguntó. Antes de que el administrador respondiera, una van pequeña de construcción se detuvo detrás del camión de mudanzas. 2 trabajadores bajaron con herramientas de medir y planos enrollados. Uno de ellos caminó directo a la puerta principal y examinó la pared que se veía por la ventana. «Esta debe ser la sala», le comentó a su compañero. «Primero hay que quitar esa pared del centro». Marco se volvió hacia Hortensia. «¿Qué está pasando?». Su teléfono vibró en su mano justo cuando el administrador terminó de hablar. Bajó la mirada. Vio un correo sin leer que había llegado esa mañana y lo abrió ahí en la banqueta. El remitente era Daniel Price, mi abogado. El asunto decía confirmación de transferencia de propiedad. Hortensia abrió el mensaje parada en la banqueta. El documento adjunto confirmaba la fecha de cierre de 3 semanas antes. La casa se había vendido. Marco la miró, esperando. Hortensia bajó el teléfono despacio. Por un largo momento ninguno habló. El equipo de mudanzas se quedó junto al camión, sin saber si seguir descargando. Marco rompió el silencio al fin. «Hortensia, ¿qué decía ese correo?». No contestó de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba completamente distinta a la emoción que había mostrado apenas días antes. «Dice que mi mamá vendió la casa». Marco la miró fijamente, entendiendo poco a poco. El motor del camión seguía encendido en la calle, mientras el futuro que Hortensia había descrito con tanta confianza a todos a su alrededor se derrumbaba en silencio en medio de esa calle de Polanco. Hortensia me llamó esa misma noche. Su voz sonaba distinta a cualquier conversación que hubiéramos tenido antes. No enojada al principio,
Solo sacudida. ¿Vendiste mi casa? Nunca fue tuya, le dije con calma. Hubo una pausa. Tú sabías que nos íbamos a mudar. Siguió. Sabías que hicimos planes. Conocía los planes, respondí. Eso no los hace míos para cumplirlos. Arruinaste todo, insistió Hortensia. Pasé años ayudándote a construir tu vida. Contesté, pero la casa nunca fue tuya para planear alrededor mientras yo todavía vivía en ella. La línea se quedó en silencio otra vez. Luego repetí las mismas palabras que había usado 2 veces antes. Está bien. Las consecuencias se desplegaron en las semanas siguientes. Marco y Hortensia perdieron dinero en los arreglos de mudanza. No lograron el cambio de escuela y se quedaron tratando de remendar planes de vivienda que habían hecho con demasiada confianza. Su casero les subió la renta al departamento que intentaron conservar. El traslado escolar de su hijo se cayó porque no pudieron dar una nueva dirección. Marco me llamó una vez al final. Planeamos nuestro futuro alrededor de esa casa, me dijo. Entiendo, respondí, pero planear no crea propiedad. Después de eso, no volvió a llamar. Diana también se quedó callada. Hortensia les había dicho a amigos y familiares que la casa iba a recibir las fiestas familiares. Cuando ese plan desapareció, las llamadas pararon. 2 semanas después, Hortensia me mandó un mensaje. No pensé que de verdad lo harías. Leí el texto sentada en mi pequeño balcón en Mérida. No respondí de inmediato. A veces la vida nos enseña algo que debimos entender antes. Un hogar, dinero, incluso el apoyo familiar pueden crear comodidad, pero ninguna de esas cosas debe reemplazar el respeto. Hortensia dice que le robé la herencia de su hijo. Yo digo que por fin empecé a gastar el dinero que gané en la única persona que de verdad me respeta, yo misma. Entonces te pregunto, si tu hija empezara a elegir muebles para tu casa, mientras tú todavía estás en una cama de hospital, ¿le darías las llaves o harías exactamente lo que yo hice? Dime en los comentarios, ¿fui una madre dando una lección o solo una fría sin corazón?